Una estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto. A la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto. Al aire. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, bienvenida a una emisión muy especial del Círculo Abierto al Aire. Tengo el enorme gusto y el honor de compartir el análisis con mis queridas doctoras y compañeras en estos andares y hacer un enlace en tres ciudades distintas. Estoy en Puebla con la doctora Elba Rivera Gómez. Ella es orgullosamente de raíces indígenas oaxaqueñas, es hija de Amanda y Cirilo, hermana de Lito, Gama, Mavis, Ida, Colibrí, Nona, Güera, Yaya, Temo, Ciro, Eric, Javier y Arthur. Madre de Mitch, Sari, y compañera de vida de Luis. Desde hace más de 3 décadas es activista y feminista defensora de las mujeres. Sueña con un mundo de paz donde las mujeres y los hombres vivamos libres, sin jerarquías y con relaciones igualitarias democráticas para ser felices. Elba es doctora en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana, maestra en Ciencias Históricas y profesora de Historia por la Universidad Amistad de los Pueblos de Moscú, Rusia. Profesora investigadora de tiempo completo del Colegio de Historia y de la Maestría en Educación Superior de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Por su trayectoria académica ha recibido múltiples reconocimientos de universidades públicas e instituciones sociales. Desde 1995 ha sido docente investigadora en temas con los derechos humanos, historia de las mujeres y los estudios de género. A lo largo de estos años ha realizado capacitación, docencia, investigación y talleres sobre derechos humanos y violencia contra las mujeres en diversos sectores educativos, gubernamentales y de la sociedad civil. Amén que podría yo seguir leyendo el resto de la mañana y no terminar. Querida Elba, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, Hola, querida ¿qué tal? paisana? Bien, aquí, con nuevos bríos y pensando en un mundo mejor. Como siempre. ¿Qué tal estás viviendo la contingencia en Puebla? Pues, pues te puedo decir que encerradita en casa, casi no salgo, solo a cosas muy básicas, pero creo que el resto de la población acá, sobre todo la que vive al día y la gente y las personas que no toman conciencia de la de la f del de la forma en que, la pandemia se está contagiando tan rápidamente, pues, anda en la calle, ¿no? Y por más que nos guardemos en casa, mientras otras personas no lo hagan, pues, esto no lo va a parar, porque no se va a parar. El virus se va a quedar, como se ha dicho. Y en casa, pues, compartiendo experiencias, compartiendo reflexiones con diferentes grupos, con mis estudiantes, con mis compañeros docentes, sobre todo pensando en este día a día que implica duplicar o triplicar la jornada laboral en casa, ¿no? La casa es hoy la cocina, la sala, el estudio, la recámara, es a momentos es sala de conferencias, en momentos es salón de clase, en otro momento es espacio radiofónico, en otro momento, pues la casa se ha convertido en múltiples usos, en donde pues las mujeres hacemos esfuerzos y algunas con éxito, otras no con tanto éxito. Y bueno, la pandemia nos vino a desdibujar el paradigma de la famosa modernidad.
el progreso que creíamos tener con el manejo de las redes sociales, del internet, se nos desdibujó porque no estuvimos preparados ni estamos preparados para vivir confinados, sobre todo por los 60 días que ya llevamos, por lo menos aquí en Puebla, y el tiempo que nos espera. Creo que este es un momento muy importante para desaprender, aprender y reaprender de lo que queremos ser como seres humanos y sobre todo pensar en cómo construir un mundo mejor con tantos problemas que tenemos como seres humanos y particularmente las mujeres, ¿no? Pensando, leyendo en que nuestras compañeras de lucha, las feministas de las diferentes tendencias, corrientes y de pensamiento, pues ahora están en la ciberlucha, ¿no? Porque como no nos podemos ver, ahora toda la lucha se ha trasladado a las redes, a la construcción de discursos, a la construcción de pronunciamientos, a las críticas, autocríticas. Y bueno, este es el espacio para compartir. Muchísimas gracias, querida Elba. Valoro mucho que me tomes la llamada, adaptándonos a las nuevas realidades. En esas otras nuevas realidades que se adaptan a los nuevos medios, pero siguen siendo las mismas convicciones. Me da mucho gusto saludar en la Ciudad de México a la doctora Gloria Careaga. Ella es lesbiana feminista, originaria de Guadalajara, Jalisco. Desde 1978 emigró a la Ciudad de México para realizar sus estudios de maestría en psicología social. En 1979 ingresó a la Facultad de Psicología de la UNAM y desde entonces es profesora e investigadora en esa casa de estudios. Es cofundadora del programa de estudios de género de la UNAM y sus intereses se han centrado en las masculinidades, la sexualidad y los derechos humanos. Tiene una amplia experiencia en el plano internacional y múltiples publicaciones en los temas de su interés. Querida Gloria, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. ¿Cómo está viviendo esta contingencia? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a esta conversación y compartir el panel, la discusión, la reflexión sobre esta situación que estamos viviendo con Elvira y con Elba. Bueno, para mí esta etapa de confinamiento ha sido, pues sí, una etapa de reflexión crítica con respecto a lo que cotidianamente vivimos, pero al mismo tiempo ha sido una fuente de enriquecimiento, de recuperación de intereses que luego uno no tiene el tiempo para hacer, ¿no? Por una parte, creo que al inicio del confinamiento me sentí como si hubiera llegado a vacaciones y empecé a cocinar y a estar disfrutando del espacio, incluso recuperando un gusto que yo tenía dejado de lado desde hace mucho tiempo, que es el trabajo en el jardín, el crear hortalizas, estar viendo ahí crecer las plantas, incluso pues probar nuevos alimentos del jardín. Eso fue desafíos interesantes. Entonces ha sido un proceso difícil, no voy a decir que sea tan fácil, pero el tener la garantía del derecho de la vivienda, de un espacio propio, pues te da una condición de serenidad que muchas personas no tienen, ¿no? Además, en mi caso, yo vivo sola y eso hace que pues tenga mayores libertades en mucho sentido, ¿no? Que no tenga los conflictos que en otros espacios más reducidos y con mucha gente se están viviendo, y tener la posibilidad de decidir con quién quieres compartir. Incluso una cosa que a mí me llamaba la atención y que pensaba alrededor de eso, sobre todo en una condición como lesbiana, pensando en otras personas que tienen que enfrentar esta situación de manera desagradable en el entorno familiar. Yo pensaba que esta oportunidad de elegir con quién convives y de reconocer que estás en un nuevo entorno, es decir,
yo poco, por mis mismas actividades, pocas oportunidades tengo de convivir con los vecinos, con las vecinas. Y sin embargo, ahora prácticamente tenemos un grupo en donde nos reunimos en un espacio común, en donde podemos conversar sobre cómo estamos viendo la situación, qué novedades tenemos, compartimos cuestiones laborales, personales. Entonces, ha sido interesante ver cómo podemos reconstruir cosas que teníamos y darles un nuevo significado. Y por otro lado, bueno, pues sí, las redes sociales me han permitido y los instrumentos, las plataformas me han permitido tener una comunicación permanente con las amistades, con la familia y también mucho trabajo, ¿no? Muchos paneles, muchas discusiones, el trabajo en equipo con el personal docente, decidiendo qué va a pasar. Como ustedes sabrán, la Facultad de Psicología todavía hoy está tomada por las chicas que están demandando que acabe el acoso sexual en las universidades. Y entonces, pues eso nos genera debates intensos al interior de la planta docente, y el estar con una expectativa permanente de cuándo se va a llegar a un acuerdo con las chicas decoroso, digno para la lucha que ellas están dando, que nos permita reanudar las actividades docentes, ¿no? Aún así, pues, tengo alguna comunicación por internet también con algunas estudiantes, algunos jóvenes, para saber también cómo les está yendo con la pandemia, porque definitivamente, pues, la posibilidad de meternos en materia no está abierta en este momento, ¿no? Pero sí nos preocupa cuál es la situación que están enfrentando el estudiantado en este momento. Definitiva, querida doctora, cambió la forma de relacionarnos hacia adentro y hacia afuera también, nuevas dinámicas sociales, otras dinámicas sociales. Y en la Bella Airosa, desde la ciudad de Pachuca, mi admirada doctora Elvira Laura Hernández Carballido. Ella nació el 15 de abril de 1962, se cree sirena, le gustan las medias de seda y tiene corazón de pollo. Pequeña, sus profesoras le aseguraban que escribía bien. Por eso quiso ser periodista, aunque en estos últimos años se prepara como escritora al tomar talleres de cuento. Sigue la filosofía de Mafalda, le reza a Frida Kahlo, oscila entre el pánico y peligro como la novela de María Luisa Puga. Cada día trata de encontrar otra forma de ser humana y libre, como le enseñó Rosario Castellanos. Es profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, la licenciatura, maestría y doctorado, todo en el campo de la comunicación. Como parte de la primera generación de la especialidad sobre estudios de la mujer en el Colegio de México, escribió en revista FEM entre 1987 y el 2006 y el suplemento Doble Jornada entre 1987 y 1996. Columnista del periódico El Independiente de Hidalgo y comentarista del noticiario de radio UAE, ha publicado diversos libros y artículos. Entre los reconocimientos que ha recibido están el Premio de Periodismo Rosario Castellanos, la Medalla Alfonso Caso, la Medalla Ometzihuatl al Premio Leona Vicario. En 2017 fue presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, como presidenta del jurado del Premio Nacional de Periodismo. El mismo año ingresó a la Sociedad de Geografía y Estadística de México en Hidalgo. Ha publicado ensayos, capítulos de libros y artículos, además de 20 libros, tanto individuales como coordinaciones. Bellas y airosas, Mujeres en Hidalgo, Las que aman el fútbol y otras que no tanto, y entre los más recientes, Las informadoras, Mujeres periodistas en Guadalajara, y Margarita Michelena, poeta y periodista. Fragmentario de la comunicación el año anterior. Querida Elvira, qué gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás viviendo la contingencia? Hola, buenos días y pues un gusto compartir este espacio con mis queridas y admiradas Gloria y Elba.
Y pues estoy viviendo esto con resignación y también con gusto, porque siempre es bonito estar en casa, sobre todo yo que viajo y doy conferencias y voy a dar cursos, entonces de pronto la gente me dice, oye, pues ¿a qué horas estás en tu casa? Pero creo que todo eso que hacía, lo que más me inspiraba era saber que yo regresaba a casa, ¿no? Entonces ahora que estoy aquí, pues claro que me ha gustado, claro que lo he tomado con optimismo. Es cierto también, de pronto pues se puede una como desesperar y entrar a ciertas angustias. Yo comparto aquí mi casa con mi marido y con mi hijo, vivo con dos machines, siempre comento, pero pues dos hombres que han hecho todo un esfuerzo y van aprendiendo a compartir, equilibrar. Juntos hacemos el desayunar, cada quien tiene su espacio, ya cuando nos aburrimos o los compartimos o nos vamos a la zona neutral que es la sala, pero tratamos de estar conviviendo, ¿no? Finalmente me quitaron mi salón de clases, que es el lugar donde más feliz soy, pero no me quitaron a mis alumnos, entonces, pese a que no estoy en el salón de clases, pues ahorita ha sido la comunicación a través de estos espacios que, pese a que soy de comunicación, les huía mucho, entonces yo siempre decía, no, una maestra está en su salón de clases, ahora no estoy, pero fíjate que algo que he disfrutado mucho es que la relación con mis alumnos fue más personal ahora, como tenemos que escribirnos correos, como me tienen que mandar de manera individual, sentí que hice más lazos con los que son muy calladitos y no hablaban en el salón de clases, pues ahorita me tenían que escribir algo, ¿no? Con los que son más latosos, pues ya los ubicaba mejor, pero eso lo empecé a disfrutar mucho, de escribirnos, de comentarnos cosas a través del correo y es algo que sí puedo agradecer este tipo de situaciones, ¿no? Que de pronto esa relación con mis alumnos los vi más cerca, los sentí más humanos y creo que la relación se hizo muy bonita de esa manera, ¿no? Y pues he aprovechado estos momentos pues para abrir estos escenarios, para tomar clases como ahorita tú leías, siempre me ha gustado escribir, pero como periodista es otro ritmo a como escritora, entonces ya tengo algunos años tomando talleres de literatura y pues ahora que pues gracias a la vida y este ofrecimiento, pues estoy tomando varios talleres de literatura, entonces también es muy bonito estar compartiendo con varias compañeras, con escritoras que yo admiro, como Rosa Nizan, que ahorita abrió un taller. Estoy tomando clases con Rosa Nizan, con Kira Galván, con un joven que es Alfonso, que estaba él, Alfonso Valencia, que pues es un escritor muy joven en Hidalgo y ahorita abrió un taller de literatura y pues fue muy lindo ver alumnos míos tomando el curso y no podían creer que yo era su compañera y hacía la tarea. Pero bueno, esos ritmos me han gustado mucho, ¿no? Y también no perder el contacto con mis compañeras, con mis amigas, con las feministas y poder apoyar en lo que se puede apoyar en este momento, ¿no? Entonces, no sé, con Sara Lovera a veces escribirle algún texto, con Laila Sánchez Curi, que tiene su espacio de la Ciudad de las Mujeres, pues estar como pendiente de la información. Hace poco Aida Suárez me pidió que hiciera una cápsula para pedirle a la gente que se quedara en su casa. Y digo, bueno, para mí parece sencillo decirles eso porque vivo en un espacio donde hay respeto, donde hay amor, pero ¿cuántas mujeres, cómo les voy a decir que se queden en su casa cuando es tan complicado? Les dejé de tarea final a mis alumnos del taller de redacción hacerse una autoentrevista. Y vieras cómo se me partió el alma de pronto leer tantas historias en donde hay violencia, en donde hay miedo, en donde mis alumnos me dicen, es que mi espacio era la escuela y ahora ¿qué hago aquí? Aquí no me encuentro, ¿no? Entonces, ay, esas situaciones de pronto pues te hacen poner los pies en la tierra y comprender que esta situación es muy complicada, es muy difícil y sin estarnos comunicando y sin estarnos escuchando, oyendo y apoyando, pues sí se puede volver mucho más difícil de lo que es ahora, ¿no? Sin embargo, yo estoy aquí muy tranquila y muy inspirada en mi casa, pero ahora me da miedo regresar a la nueva normalidad. Creo que de pronto en eso no estamos preparados y al principio decías, no me quiero quedar en mi casa y ahora estoy pensando, ahora cómo voy a salirme de aquí. Entonces, son muchas cosas que te van mezclando en este espacio, pero yo creo que al platicar, al dar a conocer nuestros testimonios como en estos espacios, nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Para que podamos empezar a tomar un ritmo y empezar a planear qué es lo que viene.
Muchísimas gracias, doctora. Te agradezco mucho que te unas a la conversación y me tomes la llamada. ¿Cómo nos metimos, en qué coyuntura, cuál era el contexto político y social antes de anunciarse la contingencia sanitaria y cómo salir, cómo regresar? Mucho de ellos descansará en la conversación con mis queridas y admiradas compañeras, pero hay muchas historias, otras formaciones, pero en definitiva las convicciones se cruzan en las historias de las tres, y una de ellas, por supuesto, es el feminismo. Así que yo quisiera arrancar preguntándoles, compañeras, cómo llegan al feminismo y por qué es importante adscribirse o definirse desde ahí. Mi querida Elba, si gustas, empezamos contigo. Ahí Ok, te tenemos. sí. Yo creo que eh, algo muy importante es reconocer tu propia historia, de cómo llegas al feminismo. Yo te podría decir que antes del feminismo, pues yo tenía o provenía de una familia militante, militante de la izquierda, del Partido Comunista en particular. Entonces, toda mi infancia y parte de mi adolescencia fue acompañar a mi padre en todos los movimientos en los cuales yo podía estar con él, ¿no? Por asuntos propios de la historia de mi terruño, pues tuve que salir de Oaxaca y venir a estudiar a Puebla. Y acá pues seguía con lo mismo, ¿no? Con las actividades, no solo las propias de la escuela, pero sino también las de la militancia. Y en la universidad conocí a algunas compañeras comunistas, socialistas, feministas. Y fue por ellas que desde las izquierdas, porque conocí a compañeras troscas, socialistas, comunistas, sindicalistas, que empecé a acudir a algunas reuniones de feminismo. Yo era una chicuela, no entendía muchas cosas, porque yo decía, eso pues no lo vivo en casa, eso tampoco, porque tú partes de tu realidad, ¿no? Hasta que en una ocasión se llevó a cabo el primer encuentro de mujeres sindicalistas, donde conocí a la gran Alaide Fopa, eh, conocí a, bueno, que, no, que desapareció después, conocí a Marta Lamas, a Marcela Lagarde, a Teresita de Barbieri, a nuestras pioneras del feminismo no solo en la academia, sino del feminismo en la lucha, ¿no? Y en ese encuentro sindical de mujeres, pues tuve la oportunidad de apoyar la organización, porque conocía a la responsable del sindicato, de la Secretaría de Asuntos Femeniles, la maestra Clara Ureta Calderón. Conocía a nuestra querida y entrañable amiga Gloria Tirado Villegas, que por cierto fue la primera que hizo un trabajo sobre las mujeres académicas universitarias, ¿no? Sobre las condiciones sindicales. Y esto, yo estaba terminando la preparatoria en ese entonces y estaba por transitar a la carrera. Entonces, en el 79 se acababa de crear en Puebla, en la universidad, la carrera de antropología social, y yo estaba incursionando a la carrera. Y mi encuentro con el feminismo formal, académico, fue a través de una materia que se llamó Taller de Antropología de la Mujer, que dirigía Marcela Lagarde, ¿no? Marcela y Daniel Cassés fueron parte de la planta académica fundadora del Colegio de Antropología Social. Y bueno, durante 3 semestres, pues tuvimos contacto no solo en las lecturas, sino también en el activismo, porque algo que que tenía el taller de Marcela Lagarde es que nos vinculaba mucho al movimiento social, ¿no? Nos traía, íbamos u organizábamos eventos sobre la condición de las mujeres en ese entonces. Y bueno, yo puedo decir que hasta el 81 del 79 al 81 tuve un fuerte acercamiento con el feminismo, no solo teórico, sino también militante.
Después tuve que salir del país, estuve fuera del país 7 años y medio y regresé a la academia universitaria, ingresé a trabajar y mi reencuentro con el feminismo en primer lugar fue con los derechos humanos. La universidad vivió una transformación curricular, se creó una materia de derechos humanos y fue por ahí donde retomé las ideas feministas. Estoy hablando ya desde el 95. Antes yo materné, me dediqué a la vida propia de la academia, combinando con la maternidad, porque yo decía, bueno, si yo decido ser madre por elección y por planeación y por decisión, pues tengo que ser consecuente con lo que yo pienso y creo, ¿no? Entonces, una vez que mi hija creció un poco, continué con mis estudios de posgrado, la primera hija, y yo voy contando la historia del feminismo con mi vida reproductiva, porque no la puedo disociar. Entonces, cuando yo regresé a los estudios de posgrado, estuve participando viajábamos en esos viajes con mi compañera María del Carmen García Aguilar, que gracias a ella pude conocer a nuestra querida Gloria Cariaga, a nuestra querida Graciela Hierro, a toda esas colegas que formaron a través de seminarios, a través del apoyo de los centros y programas de estudios de género. En esa etapa, pues fue mi reencuentro con el feminismo otra vez, ¿no? Ya estando en los estudios del posgrado. Y así fue como, pues empecé a conocer las diferentes tendencias y esto lo fui trasladando a la materia de derechos humanos hasta que formalmente ya pasé a pertenecer al Centro de Estudios de Género en 1996 y viene mi segunda hija. Entonces la segunda hija ya es más propia del feminismo, la primera es todo en el sentido del trabajo académico, del trabajo teórico y del trabajo militante también, ¿no? Entonces, así fue como yo regresé o mi trayectoria con el pensamiento feminista, sin antes decir que, bueno, en esa formación, pues yo tengo madres simbólicas del feminismo académico, una de ellas es Gloria, ¿no? Que está ahí, de quien he aprendido mucho. Por ella estudiamos el tema de la diversidad sexual, por ella estudiamos el tema de las masculinidades. Recordará cuando vino trabajamos conjuntamente el seminario de masculinidades, el primer seminario de masculinidades aquí en Puebla. Y bueno, podría contar muchas otras cosas. Mi encuentro con el feminismo, con Elvira, porque aquí tendremos que hablar de los encuentros, pues está dado desde la revista FEM. A Elvira yo la leía sin conocerla en la revista FEM. Recuerdo ese primer número que se presentó aquí, te estoy hablando de hace unos buenos años, y cuando algunos de los textos que escribía Elvira, pues los leíamos de manera así, esperábamos mucho que se publicaran los números de FEM. Y después coincidimos por la academia con Elvira y bueno, hoy formamos parte de un seminario, del Seminario Permanente de Historia de las Mujeres y Género, donde pues hemos coincidido no solo a través de los seminarios, sino también en el intercambio de experiencias, de investigación y de las relaciones humanas entre las feministas, ¿no? Mira nada más a qué recorrido nos has llevado, querida doctora. Los nombres a los que nos remiten los procesos, los encuentros que han estado presentes en tu formación, en este gran recorrido. Supongo que no es una decisión y una no se levanta una mañana y dice ahora soy feminista. En todo caso, es el resultado de un proceso. Querida Gloria, ¿tú recuerdas cómo se fue construyendo este proceso? ¿En qué momento te defines la primera vez como feminista? Historia, pero al haber vivido en Guadalajara, a mí me costó más trabajo tal vez entrar al feminismo. Sí entré probablemente antes, pero con reticencia, vamos a decir. En mi familia había una perspectiva como de bastante libertad
y uno de mis hermanos, que era líder estudiantil en la Universidad de Guadalajara, acudió, me acuerdo cuando yo era todavía bastante niña, tal vez 8 o 9 años, él fue a Cuba a la conmemoración de la Revolución Cubana o ante el triunfo de la Revolución Cubana, él fue para allá. Y recuerdo que cuando regresó y hablaba, platicaba toda su experiencia de haber estado en La Habana, con quién había estado. Y eso yo recuerdo que tuvo un impacto en mí muy, muy fuerte de querer conocer más, de querer saber más sobre eso. Y yo me identifico que desde entonces yo empecé a tener como un vínculo muy fuerte con lo que hoy o con lo que se denominaba en ese tiempo la izquierda, ¿no? Entonces, pues realmente yo fui sumándome a muchas actividades de la izquierda sin nunca haberme afiliado a un partido político. En parte porque en mi familia no se hablaba mucho de los partidos políticos. Mis padres nunca marcaron como de manera muy clara cuál era su filiación política. Ellos tenían más como una filosofía general que era a través de la que nos educaban, pero no nos orientaron a una afiliación específica. Entonces, yo no tuve una afiliación política, aunque fui identificando pues las distintas posturas y tal vez también porque yo estudié y trabajé desde muy joven y entonces prácticamente me da la impresión de que mi papá no quería que tuviéramos tiempo libre, ¿no? Que estuviéramos ocupadas y focalizadas en las metas que nos proponía y que entonces pues no teníamos mucho tiempo para andar pensando en meternos en más actividades. Cuando yo me vengo a la Ciudad de México, precisamente, y ya conociendo a algunas figuras de la izquierda y algunos partidos, yo recuerdo que intenté ingresar al partido de la Revolución Socialista. De ese entonces, en donde, y para mi fortuna, yo digo, Alejandro Gascón, que era quien presidía ese partido, me mandó a volar. Y con toda la filosofía que él manejaba, pues de decir, usted está aquí con una beca para estudiar una maestría y no puede andar desviándose de los intereses, tiene un compromiso y bueno, me dio todo un discurso. Incluso me dijo, cuando termines, si quieres irte a estudiar a algún país socialista, con mucho gusto, nosotros te vamos a apoyar, pero ahorita tu responsabilidad es cumplir con la beca y estudiar. Y yo digo que eso me salvó de meterme en un partido porque nunca más tuve interés en ingresar a ningún partido, pero no he dejado esa afiliación, esa identificación que tengo con la izquierda, ¿no? Pero entonces eso hizo también que cuando yo empiezo a estudiar en la UNAM, empiezo la maestría en la UNAM, pues igual, por supuesto, me dedico totalmente al estudio y una de las profesoras, o de las personas que me abrió, vamos a decir, una perspectiva, una posibilidad impresionante para mi vida, fue la doctora Lucy Reid, que era mi maestra en la maestría, y que ella me invitó a empezar a dar clases en la UNAM. Y eso me llamó mucho la atención porque ella no es precisamente una persona de izquierda. De hecho, dentro de las posturas teóricas de la psicología no coincidimos. Yo era una persona que discutía y me revelaba, vamos a decir, mucho en su clase. Y me llamó mucho la atención que ella me invitara a ser maestra, ¿no? Y que fue precisamente porque era la época en que los chilenos y algunos argentinos estaban regresando a sus países después de los golpes militares. Entonces ella decía, o su argumento conmigo me decía, es que nosotros necesitamos mantener esas voces en la facultad. Por eso me interesa que tú, porque yo le decía, pero yo ¿por qué voy a trabajar aquí, ¿no? Si no somos coincidentes. Entonces me decía, es que se están yendo estas voces y necesitamos esas voces en la facultad. Eso a mí me impactó muchísimo, que una persona que pensara distinto de mí me invitara a ser parte de su equipo de trabajo.
Y son cosas que te marcan, porque eso también te dan una perspectiva de que puede haber esas posibilidades de construir, aún con perspectivas tan distintas, ¿no? Y entonces, bueno, yo empecé a trabajar en la universidad y no fue nada fácil porque en ese momento los estudiantes eran requete combativos, eran de ultra izquierda, ¿no? Estaban afiliados a las guerrillas centroamericanas, o sea, era realmente un momento bastante rudo para quienes ejercíamos la docencia. Pero me parece que esas enseñanzas de convivir con distintas formas de pensamiento me ayudaron a mí precisamente, tanto desde mi familia como con este ejemplo que me dio la doctora Rey, y facilitó el que yo pudiera realmente empezar a buscar mecanismos. Además, yo había estudiado en la escuela normal, yo había estudiado para profesora, y eso me daba también instrumentos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje que yo pudiera aplicar en el aula, ¿no? A diferencia de muchos otros profesores en donde venían solamente como egresados de la carrera de psicología. Entonces, yo creo que eso me ayudó también para enfrentar una situación que al principio me parecía de lo más complicada y adversa. Ya estando en las clases, empezaron a acercarse a mí algunas de las chicas que habían fundado el Centro de Estudios de la Mujer de ahí de la facultad. Y al principio me invitaban a algunas actividades. Yo, por supuesto, que no tenía tiempo porque estaba estudiando y ya había empezado a trabajar. Y después ya me invitaron a formar parte del centro. Pero yo tuve muchas dificultades para aceptar unirme al centro, porque yo soy más como de una postura integracionista que separatista. Y entonces yo les decía, es que lo que yo estoy aprendiendo, yo lo puedo aplicar mejor desde el área en donde estoy que irme a meter al centro, porque ahí vamos a hacer un impacto mucho más reducido. Bueno, tuvimos ahí varias discusiones, pero no crean, no me convencía del todo la perspectiva feminista. Yo era de las que pensaba es que la lucha de clases es lo más importante, ¿no? Pero afortunadamente recuerdo que fui a varias reuniones ahí en el Ho Chi Minh y poco a poco fui entendiendo, me costó, pero poco a poco fui entendiendo la dimensión de género que todavía no utilizábamos, pero esa dimensión que te permitía ver cuáles eran las desigualdades que había a partir de los sexos o del género, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante para mí también. Ya después empecé a tener más amistad con ellas y eran las gamuzas que se llamaban el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, ¿no? Entonces iba a muchas actividades con ellas y empecé a ir también a pequeñas reuniones los fines de semana para discutir qué es lo que estaba pasando en el país. Y por supuesto que eso pues ya me fue facilitando mucho más las cosas. Después con el terremoto de 1985 y toda la lucha que el Movimiento de Acción Sindical de Mujeres, de Mujeres en Acción Sindical, hicieron con las postureras, pues ahí mucho más me involucré, entendí mucho mejor realmente a qué se referían con este trabajo, y pues ahí fue donde realmente yo pienso que es a partir de ese proceso que yo no sé si me nombro, pero sí me identifico ya plenamente con la lucha feminista. Donde yo siento que a finales de los 80s, cuando me jaló, porque acababa de morir mi papá y no quería que me quedara sola en la casa, esta Fátima Flores me jaló para que fuera al Congreso Feminista en el Colegio de Postgraduados, ahí en Texcoco. Realmente eso también tuvo un impacto muy, muy fuerte para mí. No solamente por las discusiones que ahí tuvimos, sino también por esa sororidad que Fátima tuvo conmigo, decir, es que no te vas a quedar, tienes que venirte con nosotros, ¿no? Porque sabía que yo estaba pasando por un mal momento y entonces pensaba que ese era un espacio de afidamento muy importante que podía darme contención y cobijo.
Y yo creo que efectivamente así fue, ¿no? Entonces, pues ya de ahí fue que yo estaba mucho más vinculada con las actividades académicas también de las feministas dentro de la universidad, y empezaron a organizar este seminario en donde venían personas, mujeres feministas académicas de distintas entidades de la UNAM a discutir qué es lo que estaban haciendo y qué es lo que tendríamos que hacer dentro de la UNAM, de donde surge precisamente la iniciativa de crear el Programa Universitario de Estudios de Género. Y este programa pues fue realmente un hito en mi vida, así marcó definitivamente mi vida. La relación con Graciela Hierro, decíamos al final de los días, que era nuestra relación más larga que habíamos tenido, ¿no? Porque establecimos realmente un vínculo muy, muy fuerte entre Graciela y yo. Hicimos muchas cosas juntas, reflexionábamos juntas, pasábamos fines de semana juntas hablando sobre lo mismo. Entonces eso fue para mí una enseñanza muy, muy importante. Esos 12, 14 años que estuve con ella me marcaron a mí de manera definitiva. La perspectiva además que anunciaba el programa era muy enriquecedora, porque el programa tenía un diseño muy ambicioso que pretendía incorporar a todas las disciplinas al género, ¿no? Que personas de todas las disciplinas conocieran qué era la perspectiva de género y cómo podían, a partir de eso, hacer transformaciones importantes en la sociedad. Entonces, eso fue un esfuerzo, vamos a decir, de cada una de nosotras, de entender cómo el género tenía que ver con todas las disciplinas y andar identificando a personas que pudieran ser sensibles a esta incorporación, ¿no? Entonces, para mí fue un desafío muy, muy importante. Además de que desde 1991, antes de la creación del mismo programa, pero ya resultado del seminario en el que estamos, pues Teresita de Barbieri me propuso para que yo fuera a un seminario internacional a Alemania, recuerdo muy bien, que fue mi primera actividad como académica a nivel internacional. Y que a ella le invitaron, ella no podía o no quería ir, y entonces me propuso a mí, y fui, y pues por primera vez yo participé en un foro de ese nivel, discutiendo población y desarrollo y qué eran las perspectivas que nosotras veíamos para la transformación de las sociedades. Entonces eso ya me vinculó con el trabajo internacional, ahí me identificaron ya algunas agencias que me empezaron a invitar a estar en las reuniones de Naciones Unidas, y ya desde ahí pues no he parado, la verdad, ¿no? He tenido la fortuna de que me invitan a distintos espacios, y pues que eso me ha llevado incluso a una definición que así me han definido a alguien que escribió mi biografía, o como se diga, mi reseña en Wikipedia, me identifica como académica activista o activista académica, ¿no? Porque cambian estas dos posturas que realmente fue a partir de eso, probablemente por esta ansia que yo traía de ser de transformación. No me pude quedar solamente en la academia, sino que me involucré tanto en el movimiento feminista internacional como en el movimiento LGBT. También desde 1991 ingreso al movimiento lésbico, y eso pues me da un empuje muy importante de estar caminando en esas dos rutas de manera paralela, pero con intersecciones permanentes, ¿no? Querida doctora, muchísimas gracias. Lo que estamos escuchando son las bases en donde han descansado los movimientos de organización social y académica en las últimas décadas. Qué regalo de mañana. Muchísimas gracias. En tu caso, mi querida Elvira, se cruzan varios ríos en la misma mar. El periodismo, infiero, que además es una de las grandes pasiones, el feminismo y el activismo. ¿En qué momento y cómo fuiste construyendo estos cauces?
Pues mira, siempre pues empezamos de la familia, ¿no? Entonces, en mi caso, pues aunque mi papá y mi mamá solo estudiaron hasta la primaria, tenían una manera de ser que ahora que ya yo soy más grande y les platico esto, me dicen ellos que ni se dieron cuenta ni lo planearon, pero bueno, mi mamá, por ejemplo, mucha insistencia, a veces de una forma torturadora, de quiero niñas de 10 y quiero que estén bien en la escuela, porque yo quiero que solo dependan de usted, que estudiar les ayude a solamente a depender de ustedes, ¿no? No quiero que ningún hombre las esté cuidando y así como que nosotros decíamos, ay, mi mamá, qué loca, ¿no? Pero pues estudiamos a tal grado que ahora que tengo el doctorado me dice, ay, de haber sabido que tanta presión las iba a llevar hasta allá, mejor ni las presiono, ¿no? Pero bueno, eso para mí fue muy simbólico en mi infancia y también el lado de mi papá, que yo siempre presumo que es un señor feminista porque pues mi papá nos ponía a jugar fútbol, trabajaba en ese tiempo en una tienda que empezaba a tener su esplendor, que era Sears, y todos los juguetes que llegaban mal, se los daban a mi papá, no sé si más baratos o se los regalaban, pero pues eran desde carritos, muñecas, entonces yo nunca vi esa diferencia de si mi papá me traía un carrito de Batman o me traía una muñeca, siempre pongo ese ejemplo que jugábamos fútbol con los primos y pues solo éramos 4 mujeres y pues mi papá no le quedaba más que meter a sus hijas a jugar y me gustaba porque nunca veías diferencia de él. Siempre platico esta anécdota de que en una jugada a una de mis hermanas un primo le entra muy feo. ¿Cómo recuerdo a mi papá que entró corriendo? Y yo dije, ahorita va a golpear a mi primo, ¿no? Y no, se agachó y empezó a sobar a mi hermana y le dice, fíjate bien, no en la primera, no en la segunda, en la tercera jugada le vas a pegar así y así. Y yo dije, ay, mi papá, qué bárbaro, ¿no? Entonces, esa manera de ser de mi papá también, como que llegas a la escuela y tú dices, a ver, vamos a jugar fútbol, chicos. ¿Qué te pasa? Tú eres niña, tú no juegas fútbol. Y yo, ¿qué? Pero si soy muy buena portera, yo puedo jugar fútbol. Y pues los compañeros, no, a veces hasta les pagaba a los malvados para que me dejaran jugar. Pero esas cositas como que tú dices, bueno, ¿por qué en mi casa mi papá no me dice que yo soy niña y que no puedo jugar fútbol? Y aquí en la escuela la maestra me dice, no, Elvirita, se te van a ver los calzoncitos, no juegues así. ¿Qué cambios, no? Y eso creo que me fue ayudando a ver las cosas como esas diferencias que no me gustaban, que yo trataba de convencer a mis amigas que sí podíamos jugar. En la secundaria las hice jugar fútbol americano. Y los compañeros, ustedes no saben, ay, claro que sí. Y jugamos muy, muy padre fútbol americano. Y claro, unas compañeras se preocupaban por su peinado y las calcetas, pero era como ese ritmo en el que yo sí creía, ¿no? Que no había espacios donde pudiéramos estar unos y no pudiéramos estar otras. Entonces, creo que eso me fue ayudando para que de pronto, pues, sintiera que era importante convencer a mis compañeras que podían hacer lo que ellas quisieran, ¿no? Jugar, andar, bueno, igual, claro, ya lo recuerdo de esa manera, pero pues sin lectura, sin orientación, sin nada más que esa convicción y esa vivencia, ¿no? Y como siempre, pues llegas a un espacio muy importante como es una institución de educación y en este caso, pues nuestra amada UNAM, pues es muy significativa para mí. Llego al CCH Sur, es una manera pues bien diferente de aprender. Los profesores te dicen, a ver, compañero, ¿y tú? Yo, el maestro me está diciendo, compañero, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, el SSH a mí me ayudó mucho también en mi manera de creer, de pensar y de expresarme. Y en el CCH tomé una materia optativa de filosofía, simplemente porque no me gustaban las otras que eran ética y ética y no sabía yo qué eran. Dije, no, pues filosofía suena interesante. Y ahí estaba una profesora que se llama Patricia Cores, que todavía sigue haciendo muchas cosas dentro del feminismo. Y pues la maestra Patricia nos empezó a hablar de feminismo. Y el feminismo es una filosofía. Y a ver, léanse revista FEM. Todavía tengo ahí mis números de FEM subrayados por la CCHera que fui. Nos hablaba y algo por ahí había dentro de mí que me interesaba. Me acuerdo que nos tocó debatir sobre el aborto. Yo tuve que hacer las argumentaciones a favor. Y yo toda apasionada. Y me acuerdo que mi amiga Patti se puso a llorar. No maten bebés. Y yo, ¿cuál no maten bebés? Es esto. Entonces creo que ahí la maestra pues, también me ayudó bastante. Entré a la Facultad de Ciencias Políticas. Entré justo en el año en que Alaide Fopa es desaparecida y asesinada. 1980, y
pues en la UNAM no tuve así como dentro de ese espacio de la facultad alguien como que les interesara el tema. Y lo lamenté porque ya cuando supe que ahí había estado al aire, papá dicho, qué mala suerte, a lo mejor me hubiera tocado ella o me lo hubiera podido tener de maestra, pero pues ya venía esa expresión de ese feminismo que no lo identificaba como tal, pero que estaba ahí latente. Y pues en mis materias ya de comunicación y de periodismo, pues de pronto otra vez, ¿no? Muchachos, miren, Filomeno Mata, los Flores Magón, y yo, ay, oiga maestra, ¿y qué mujeres había? Nadie, cállese. Ay, y yo, ¿cómo crees? Ay, me daba mucho coraje. Y una maestra mía muy querida que ya murió, Erendel Urbina, me enojó un día mucho con ella porque nos empezó a preguntar nuestros temas de tesis. Yo casualmente me encontré con publicaciones del siglo XIX, bueno, más bien mi querida madre académica Florence Toussaint nos empezó a llevar a estudiar la prensa del siglo XIX y otra vez ahí como, ¿dónde están las mujeres? Encontré que habían publicaciones de mujeres y dije, ay, no, pues entonces sí estábamos haciendo periodismo desde cuándo. Y Erendel Urbina me dijo, ¿y eso a quién le va a importar? ¿Crees que eso va a aportar algo? Ay, mucho coraje. Y me acuerdo que le dije, es que sabe qué maestra, yo creo que aquí las que estamos mujeres, pues no llegamos de casualidad, yo creo que alguien nos abrió la puerta para que estemos ahorita aquí queriendo ser periodistas, yo quiero saber quiénes fueron. Pues vas a perder el tiempo. Me salí bien enojada y yo creo que la maestra se dio cuenta, me alcanzó, me dijo, mira, en vez de que te enojes, demuéstralo. Y que las mujeres hacían periodismo desde antes, ¿no? Ah, muy bien. Y siempre me acuerdo que llegué a su cubículo y le aventé mi tesis. A ver, maldita, las encontraste, ¿no? Entonces, pues me puse a buscar a las periodistas en el siglo XIX, también con el apoyo y la inspiración de Florence Toussaint, que para mí es muy importante ella en mi vida. También ella un tiempo escribió en FEM, estuvo dentro del feminismo y me motivó mucho. Sí, Elvira, pues eso no se ha trabajado, pues métete a trabajar ese tema, ¿no? Y por eso, pues mi tesis en la facultad llamó la atención porque no se había hecho un trabajo de recuperar a las mujeres periodistas. Y el día de mi examen profesional, un amigo me dijo, oye, ¿ya viste que Revista FEM está pidiendo reporteras? Y yo, ay, ¿a poco? Deberías de ir y llevarle tu tesis. Y de verdad, al otro día, siempre platico, llegué a las oficinas de FEM medio cruda y medio celebrando todavía mi licenciatura, y me recibió amorosamente, como siempre lo hace Berta Iriar. Y Berta nos recibió a varias jóvenes. No, digo, no llegaron las multitudes allá a querer escribir en FEM, pero pues las 6, 7 que llegamos, pues llegamos ilusionadas, llegamos con ciertas convicciones y pues marcó obviamente mi vida, ¿no? De pronto pues empezar a, vete a entrevistar, vete a la facultad de psicología y a ver a quién me entrevistas ahí, tú, ¿quién es? ¿Cómo? También tuve la suerte que al poco tiempo era el encuentro feminista de América Latina ahí en Tasco Guerrero, y me tocó pues ser de las reporteras de FEM que nos mandó FEM toda la semana. Y no, fue una cosa así de que, esa señora, ¿quién es? No, pues es Elena Urrutia y es muy importante, y allí está Graciela Hierro, y entonces fue realmente algo muy sorprendente. Ahí conocí a una señora que regañaba y que gritaba y que pendía las notas inmediatamente, que se llama Sara Lovera. Y Sara Lovera nos invitó también a escribir el suplemento Doble Jornada, y entre el miedo y el gusto, pues empecé a escribir, y pues también Sara Lovera, pues es importantísima en mi vida, era de, Elvira, los datos, y dónde está la información, y dónde está la entrevista, y vete a buscar a no sé quién. Y yo a veces les digo mi periodismo live, de yo queriendo entrevistar a las escritoras y a las poetas, y Sara, no, vete a hacer un reportaje sobre la violación. Y yo, ay, no, yo no quiero escribir sobre eso, pero pues fueron casi 10 años en Doble Jornada, y en FEM muchísimos más, de estar escribiendo, dándole voz a tantísimas mujeres, y eso pues obviamente fue muy importante, ¿no? Tuve también la suerte que me invitaron a dar clases en la Facultad de Ciencias Políticas, y de verdad yo no me daba cuenta hasta que mis alumnos me dijeron, es que usted nos manda a escribir temas de mujeres, nos manda a la conferencia de mujeres, y pues esta materia en vez de géneros periodísticos parecen géneros feministas, ¿no? Porque usted ha influido mucho. Y yo, ay, ¿a poco? Y bueno, en esa influencia también tuve la suerte de que en el Colegio de México, Elena Urrutia va a fundar este programa interdisciplinario de estudios de la mujer, y que en 1991 pues abre esta especialidad de estudios de la mujer. Yo ya estoy escribiendo en FEM y en Doble Jornada, y sí sentía que me hacía falta esa formación, ¿no? Eso que no había recibido en ningún salón de clases,
Y pues tuve la suerte de entrar, de ser la primera generación que estudia en el Colegio de México. ¡Wow! ¿No? Tienes de maestra a Graciela Hierro, Alicia Elena Pérez Duarte, y algo bien importante para mí, que es Marcela Lagarde. Me acuerdo que la primera clase llegó Marcela con su tesis de los cautiverios de las mujeres, todavía no era libro, su tesis estaba engargolada, y nos preguntó, así entrando al salón, dejó su tesis y nos dijo, muy bien, ustedes, a ver, levanten la mano, ¿quién es feminista? Todas. Nadie se atrevía así como, a ver qué pasa. Y me acuerdo que tomamos el curso, discutimos, leímos tantas cosas, que siempre les platico esta anécdota a mis alumnos. Les digo, el último día de clases con Marcela, ¿quién es feminista? ¡Ah! Así todas bien inspiradas. Nos convencieron las lecturas, nos convencieron las discusiones, la actitud y la vida de nuestras maestras. No sé, Graciela Hierro, cada clase no solamente era la teoría, sino su experiencia de vida, las anécdotas que nos contaba, la forma en que luchó por abrir en la UNAM estos espacios. Entonces, pues, de pronto, pues ya no dudas en ningún momento de decir, sí, soy periodista, soy académica y soy feminista, ¿no? Entonces, todo ese camino es el que me ayudó a entrar al feminismo. Muchísimas gracias, doctora. Académica, activista y feminista, los pilares en los que descansan tu vida. Este nivel de aporte, de articulación, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a través de las colectivas feministas, es muy reciente. Hubo un vacío casi histórico en la articulación y la movilización de las compañeras. Mi querida Elba, ¿cómo miras esto que ya se han atrevido a etiquetar como una cuarta ola del feminismo, ahora en la movilización social, ahora en las calles? ¿Cómo miras esta forma de articularse, de organizarse de las compañeras en los nuevos feminismos? Está silenciado tu micrófono. Ya. A mí me parece que desde una perspectiva histórica del movimiento feminista, hay diferentes momentos de irrupción. Yo creo que estamos en un momento de transición. Hablar de una cuarta ola como tal, creo que estamos en ese proceso, ¿sí? Tiene algunas características muy importantes. Por ejemplo, este feminismo o esta nueva generación, si hablamos en una genealogía, es muy diverso, es intergeneracional, ¿sí? ¿Y por qué digo que es intergeneracional? Porque así como nosotras, por ejemplo, en la década de los 70 tuvimos a nuestras maestras, las que después, las activistas que después las conocimos como nuestras maestras, por su obra teórica, por sus enseñanzas y por la coherencia entre la teoría y la práctica, por ejemplo, ¿no? Hoy creo que tenemos una generación muy importante de jóvenes activistas. Tenemos otro sector de mujeres organizadas en organizaciones de la sociedad civil, las llamadas ONGs, que son totalmente, tienen una agenda muy específica. Tenemos, ayer estuve en una reunión que decían que eran una panista que se asumía como feminista. Y uno dice, bueno, tenemos a las militantes que promueven la lucha de las mujeres, yo así las etiquería, ¿no? A partir de su conciencia de ser, de tomar conciencia porque han ocupado puestos, han ocupado o han hecho una carrera política con el discurso de las mujeres, ¿no? O posicionando la agenda de las mujeres. Y hay compañeras que están pugnando que se incorporen nuevas temáticas en la agenda de las mujeres, como son las afrodescendientes, como son las mujeres indígenas, y bueno, las históricas dentro del movimiento feminista, que es el movimiento lésbico con toda su diversidad de tendencias, corrientes y posiciones, ¿no? Y bueno, las radicales que están presentes, ¿no?
las anarquistas feministas. Entonces, tenemos un mosaico tan diverso y tenemos a las mujeres que se dicen académicas, que estudian a las mujeres, pero no se asumen como feministas también. Entonces, a mí me parece que hay que ver estos claroscuros, estos matices que tiene hoy la lucha por las mujeres y la lucha feminista en su sentido más profundo, ¿no? Lo que sí encuentro es un eje conductor, ¿no? Que todas estamos interesadas en denunciar las desigualdades y las inequidades que vivimos las mujeres, independientemente de que si somos mujeres trabajadoras, domésticas o mujeres de la élite, porque también hay que ver que las de las élites también viven sus propias discriminaciones, todas, ¿no? Todas vivimos discriminaciones, desigualdades sociales, y que creo que de una u otra manera pues estamos pugnando por retomar y posicionar los derechos humanos de las mujeres en todos sus sentidos, porque me parece que si no posicionamos el tema de los derechos humanos, que es un concepto mucho más amplio, más incluyente, en donde podemos entrar todas las mujeres, independientemente de nuestra edad, de nuestra raza, de nuestra etnia, de nuestra condición social. Creo que hablar de los derechos humanos de las mujeres es recuperar toda esa historia, todo ese legado histórico que nos han heredado nuestras ancestras, y que, por ejemplo, hablando de lo que decía Elvira, de las periodistas, ¿no? Cuando uno indaga en los documentos escritos en el siglo XIX o en los documentos escritos en el siglo XX, principios del siglo XX, uno da cuenta, pues, que hay un ideal, un continuum de reivindicaciones que se conquistan muchos años después. Pero también hoy estamos viviendo un estado de emergencia, porque lo que otras generaciones lucharon y consiguieron para que nosotras, por ejemplo, tuviéramos acceso a un derecho que hoy llamamos salud sexual y reproductiva, las nuevas generaciones no lo tienen. Entonces vamos como un paso adelante y retrocedemos dos. Es decir, vamos construyendo una agenda feminista en función también del contexto económico en el que estamos viviendo, ¿no? En otros sexenios, pues nos posicionábamos en un momento, en una agenda determinante por la igualdad, la paridad política en los espacios de toma de decisiones. Y bueno, y hoy uno se pregunta, ¿para qué nos sirve la paridad? ¿No? Cuando tenemos representantes en el Congreso que en lugar de defender nuestros derechos, van contra nuestros derechos, ¿no? Tenemos espacios en donde, por ejemplo, hoy está el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Guanajuato, y está la disputa en la mesa de la discusión, ¿sí?, entre la polarización, por un lado, de garantizar los derechos a la salud digna en materia de sexualidad y reproducción a las mujeres, y hay otro sector de la población que está en contra. O tenemos discursos políticos de confrontación, tenemos discursos políticos que en lugar de sumar y sumarse a la causa de las mujeres, contrarrestan y denostan y cuestionan la lucha propia de las mujeres, ¿no? En toda esta pluralidad y diversidad. Yo creo que el feminismo siempre ha puesto en la mesa de la discusión que las y los políticos deben primero sensibilizarse. Si la clase política no se sensibiliza, mucho menos va a poder comprender que nosotras las mujeres tenemos una reivindicación en un tiempo concreto, en un contexto
concreto como es el que ahora estamos viviendo durante el confinamiento, ¿no? A mí me preocupa porque todo el mundo habla de la violencia. Sí, la violencia ha sido un problema que tiene una genealogía y manifestaciones y transformaciones y se hacen las cirugías y a veces pues no vemos la violencia. Pero creo que en este momento, ¿sí? La pandemia puso en la mesa de la discusión que las mujeres han sido violentadas en un derecho básico, que es el derecho a una vida digna. ¿Cómo? Muchas de las mujeres que vivían al día, por ejemplo, las mujeres que venden productos, que hacen productos, que van de sus comunidades a la ciudad a vender sus productos. Durante la pandemia, ¿sí? El primer derecho que se ha vulnerado es el de el derecho a la economía, ¿sí? Y entonces, si tú no tienes, y junto al derecho de la economía, al derecho a tener una vida digna, pues también muchas mujeres han perdido el trabajo. Pienso en la gran mayoría de las mujeres trabajadoras domésticas que están confinadas en su casa, que no pueden salir al espacio a hacer sus trabajos por horas o por días como estaban acostumbradas. Las mujeres dependientes, las mujeres, es decir, tenemos que ver que no todas las mujeres tenemos este privilegio de tener un salario. Las mujeres que somos privilegiadas porque nos costó también llegar a donde estamos, ¿sí? Tenemos privilegios que otras mujeres no tienen. Entonces, la violencia económica, que también está legislada, atenta contra el patrimonio de las mujeres, ¿sí? Qué comer, qué alimentarnos, qué vivir. Y creo que ante esta emergencia, pues se necesitan políticas de atención. Por supuesto que no vamos a menospreciar que la violencia, ni vamos a invisibilizar que la violencia es ahí, ¿sí? Pero ¿qué pasa en esos hogares donde el padre o la pareja perdió el trabajo? Si ya lo sabíamos antes, ahora en etapa de confinamiento, creo que estas contradicciones se agudizan más, se polarizan y no sabemos a ciencia cierta, ¿sí? No sabemos, no vamos a contradecir las cifras que nos dieron el día de ayer por parte de CONAVIM, no. Vamos a hacer un estudio, necesitamos hacer un estudio real, no casa por casa, sino familias por familias. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Porque hablar desde nuestros privilegios, pues tenemos muchas cosas que decir desde nuestro privilegio, pero si no llamas por teléfono o no haces contacto con las mujeres que están aquí a ras de suelo viviendo la pandemia, exponiendo sus vidas para poder tener alimento diario o ellos y sus familias en las calles, ¿no? Por ejemplo, algo que leía yo el otro día y se veía en una entrevista, ¿no? Como profesionistas que perdieron el trabajo están en las calles ahora, en los cruceros, vendiendo cosas porque no tienen ingresos, ¿no? Ahí está el padre profesionista, está el hijo vendiendo cualquier cosa que puedan hacer o producir en casa para poder llevar el sustento diario a sus familias. Y me parece entonces que este ciberfeminismo que está activo en este momento, ¿sí? El ciberfeminismo en todas sus expresiones nos remite o nos lleva a repensar cuál es la agenda en el momento de pandemia. Cuando volvamos a la nueva normalidad, que no va a ser, va a ser anormalidad, le llamo yo, porque el mundo nos va a cambiar, ¿no? O nos está cambiando, no nos vamos a poder relacionar más que a 1.5 metros, no vamos a dar clase a 1.5 metros de distancia, no vamos a tener juntas más que a medio metro de distancia, 1.5 metros de distancia, cómo van a ser los controles sanitarios para entrar, salir al trabajo, a la escuela, es decir, nos replantea otra forma de relacionarnos entre los seres humanos y en donde pues las economías de los países son diversas, son diferentes. Por supuesto que va a haber un lucro con la pandemia. Si ya hay un lucro en este momento con las pruebas, hay un lucro, hay una mercantilización con los estudios de esto del plasma. Es decir, hay toda un lucro con la salud a costa de la pandemia, ¿no? Y también hay un lucro
y hay una mercantilización de las políticas a favor de las mujeres por ciertos sectores de la sociedad, ¿no? También eso hay que decirlo. Entonces, tenemos un panorama muy diverso, muy amplio, que por supuesto hay ciertos sectores o ciertas corrientes del pensamiento feminista, activista, que no están de acuerdo con las políticas públicas que están poniéndose en marcha durante la pandemia, ¿no? Ni antes ni durante. Hay otro sector del feminismo que está callado, ¿sí? Y, por supuesto, hay un grupo de activistas ciberfeministas. Entonces, en esa pluralidad, pues, están las agendas y los contextos en momentos de la pandemia, ¿no? Yo creo que una cuarta ola está en proceso de construcción, ¿no? Si utilizamos y pensamos que la tecnología, la pandemia, pues nos cambia incluso nuestras formas de comportamiento, nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar, ¿sí? Antes de la pandemia había una emergencia, no podemos negar el auge del movimiento feminista, el 8M, el 9M, no lo podemos negar, la gran movilización a nivel internacional, en estados donde nunca habíamos observado movimientos, marchas, las hubo. Por supuesto, no podemos negar y tenemos que reconocer la valentía de nuestras estudiantes universitarias en todas las instituciones de educación superior que rompieron el silencio y denunciaron el hostigamiento, el acoso y la violencia que privan en las instituciones de educación superior. Creo que entonces estábamos en un momento de ascenso, de cohesión, de unidad, y la pandemia nos desestabilizó, ¿sí? Pero también la pandemia nos está dando grandes enseñanzas para reorganizarnos, rediseñar nuevas estrategias, para poder retomar el movimiento, ahora sí, utilizando las redes sociales, como decían hace más de una década, Haraway, ¿no? El ciberfeminismo, hace 3 décadas, ¿quién se iba a imaginar que hoy el ciberfeminismo o las tecnologías nos están permitiendo dar voz, ¿sí? a muchas reivindicaciones? Muchísimas gracias, querida Elba. En medio de esa coyuntura, de este análisis que nos regalas, ¿cómo dialogar con esas posiciones fundamentalistas que promueven los discursos del odio, querida Gloria? Y sobre todo que desde un lugar, desde la desacreditación, por ejemplo, asociando el término feminismo con el fascismo o con los nazis, o desacreditando la categoría de análisis y epistemológica que puede ser la perspectiva de género, minimizándola a una ideología, ¿es posible crear condiciones para el diálogo? ¿O cómo plantarse frente a estos movimientos que promueven los discursos de odio a colación de tu articulación y tu aporte en el movimiento de la diversidad sexual? Tenemos cerrado tu micrófono, doctora. Perdón. Sí, yo creo que los logros que tuvimos en lo que fue denominado la década de las mujeres en los años 90, resultado precisamente de las conferencias internacionales de Naciones Unidas, marcó como un antes y después para lo que desde el género veníamos haciendo. O sea, es precisamente en 1994, con la Conferencia de Población y Desarrollo, que se establecen las políticas de género. Y ahí arranca, vamos a decir, a nivel local en cada uno de los países, un desafío tan importante como el que se había establecido en los 70s en términos demográficos, ¿no? Entonces yo creo que esta conferencia sobre población y desarrollo ha sido de una importancia fundamental para la lucha feminista. Y bueno, no es extraño que precisamente fuertes grupos internacionales, redes regionales, han estado inmiscuidas en estos procesos. No solamente en la Conferencia Mundial de la Mujer, sino la Conferencia de Población y Desarrollo ha sido un elemento muy, muy importante de lucha para las mujeres. Entonces, los avances que se dieron
en la década de los 90 y que culminaron con la del 90, o sea que un punto de fuerte fue la del 94, alertaron a los movimientos reaccionarios o a los grupos conservadores sobre este avance que estábamos teniendo. Porque no fue solamente el 94, desde el 92 con la conferencia de medio ambiente en Río, el 93 con el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en Viena, pues ya ahí llamó la atención de los grupos conservadores de los logros que estábamos teniendo. No, es precisamente, no recuerdo si 93 o 94, donde surge el primer texto de Ratzinger alrededor de la ideología de género, donde viene a desacreditar precisamente esta perspectiva y esta propuesta que desde el feminismo estábamos haciendo. Sin embargo, yo creo que pues fue una iniciativa o fue una reacción que se manejó muy por debajo del agua, muy como la humedad, ¿no? Creando redes y creando tentáculos alrededor de distintas regiones en el mundo para ir preparando precisamente una acción en contra del avance de los derechos de las mujeres. Entonces, mientras tanto, me parece que nosotras, el movimiento feminista y el movimiento de mujeres en general, podríamos decir que sentimos que estábamos transformando el mundo y seguimos adelante con nuestro trabajo, con las conferencias y con las evaluaciones que se dieron después de esa conferencia, sobre todo la Conferencia de Población y Desarrollo y la Conferencia de la Mujer de 1995, fueron como dos hitos muy importantes en los logros feministas que después tuvieron sus evaluaciones cada 5 años para ir viendo cómo se iba avanzando realmente en la implementación de estas políticas, de estos acuerdos que se habían alcanzado. Entonces nosotras estuvimos ocupadas de vigilar que realmente no se diera ningún paso atrás, al contrario, si podíamos dar un pasito más adelante, teníamos que seguirlo empujando. Yo digo que eso nos mantuvo a nosotras ocupadas de mantener esa agenda, de empujar esa agenda, mientras la reacción estaba preparando sus golpes, ¿no? Y esto, pues efectivamente, hubo guiños ya desde 1994, cuando empezábamos a introducir el género. A mí me llamaba mucho la atención cómo desde el Vaticano y otros grupos conservadores, otros países conservadores, asociaban el género con la homosexualidad. Entonces yo decía, pero ¿de dónde sacan, si estamos hablando de género, de dónde estos sacan la homosexualidad? Y bueno, ahora es evidente que ellos utilizan la homosexualidad y la transgeneridad, sobre todo, como dos fantasmas que alertan o que tratan de alertar a la población con respecto a algo ignominioso, algo peligroso que nosotros pretendemos hacer, ¿no? Sabemos que la homosexualidad pues carga con una, yo digo, con una lápida en la espalda muy fuerte al continuar en muchos de nuestros países, sobre todo en el mundo occidental, el cargar con una noción de la sexualidad vinculada muy estrechamente con la reproducción, con lo genital. Que esa visión, esa noción de la sexualidad nos impide reconocer realmente el amplio campo que la dimensión de la sexualidad tiene en nuestras vidas, sus múltiples expresiones, y entonces reducirlas a un punto tan específico que impide incluso su reflexión crítica o su debate abierto, porque es algo tan íntimo que cómo lo vas a poner en una mesa, ¿no? Cuando realmente el erotismo y el placer sexual es mucho más amplio y se podría discutir en cualquier espacio con cualquier persona. Entonces, el colocar a la homosexualidad como uno de los elementos cruciales para atentar contra el avance de los derechos de las mujeres, me parece que ha sido una estrategia muy efectiva de parte de estos grupos, y pero que ha afectado tanto a la población LGBT o al movimiento LGBT como al movimiento de mujeres, ¿no? Entonces creo que desafortunadamente para nosotros esta estrategia
estrategia que se diseñó desde el Vaticano, pero que lo han retomado de una manera muy particular los grupos evangélicos, ha tenido realmente un impacto a nivel internacional muy, muy fuerte. Y un impacto no solamente por las consecuencias que tiene el trabajo que ellos hacen, sino por todos los recursos que ellos han logrado recabar. Tanto recursos económicos de parte de capitales fuertes, sobre todo viniendo de Estados Unidos, pero no solamente, como recursos humanos a partir de todo el estudiantado de las escuelas católicas, en donde convocan a estos jóvenes, hombres y mujeres, para que participen activamente con sus recursos profesionales. O sea, ellos tienen una mano de obra infinita para el diseño de carteles, de mensajes, las propuestas de ley. O sea, realmente están utilizando los recursos de las universidades católicas y privadas para hacerse de recursos que les estén alimentando su lucha, ¿no? Entonces, a mí me parece que, y bueno, por supuesto que hay los políticos conservadores y otras fuerzas que están unidas con esto. No es en ese sentido extraño que hoy, como yo decía hace rato, incluso las definiciones políticas están siendo manipulables, están siendo desdibujadas. Es decir, ¿qué es ser de izquierda o qué es ser hoy de derecha? Ya nadie sabe. Como acaba de decir Elba, una feminista del Partido de Acción Nacional, ¿no? Como podemos decir, presidentes de nuestra región que se consideran de izquierda y que están con un vínculo tan estrecho con estos grupos tan ultraconservadores y que están frenando realmente el avance de nuestros derechos. Entonces me parece que el panorama político, el panorama geopolítico, vamos a decir, es bastante complejo, muy complicado para nosotras como feministas hoy día, pero sobre todo que ha costado trabajo, pero sobre todo aquí en México, fíjate, a mí me llama la atención porque la experiencia que nosotros tenemos, porque hemos seguido a estos grupos, es que nos ha costado mucho más trabajo que en México la gente se alerte con respecto a este avance. Nosotros hicimos en la Fundación Arcoíris hicimos un seminario sobre el avance y las estrategias de estos grupos para frenar los derechos de las mujeres y alrededor de la sexualidad en 2016, imagínate. Y de ahí ya sacamos una publicación. Y nos costó tanto trabajo que lo leyeran las mismas feministas de nuestro país, que participaran en las discusiones, que fueran a las reuniones en donde estuvimos nosotros trayendo a especialistas en el tema. Entonces tuvimos a veces más respuesta de algunas instituciones, incluso el CONAPRED fue una de las instituciones que le interesó que todo su personal escuchara a los especialistas en el tema, que le dieron seguimiento a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, hoy día, afortunadamente, es república laica, porque como que en México estaban muy centrados todos los análisis en el seguimiento de los grupos católicos, y les costó mucho trabajo ponerle atención a los grupos evangélicos. Hoy ya república laica lo tiene incorporado en sus discusiones cotidianas, como otros sectores que están trabajando más activamente sobre el tema. En la academia hay más gente ya investigando sobre el tema aquí en México, pero sí ha costado un poco de trabajo esta incorporación. Y bueno, me parece que el presidente además nos sirvió que él rompiera precisamente con las formas y que incorporara en su discurso, que tuviera estas reuniones, el surgimiento del PES, o sea, todo eso contribuyó para que en esta nueva elección que tuvimos en 2018, pues la gente empezara a reconocer de su existencia y del peligro que representaba, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que ahí tenemos desafíos importantes porque pues nunca nos había tocado una presidencia tan claramente vinculada con estos grupos y que no hubiera manera
de reclamar la separación entre Estado y religión, ¿no? Porque pareciera que eso ya no está en debate, eso no es posible y que estamos en los tiempos de la paz, la reconciliación, el perdón, pero que es una ficción muy peligrosa en donde se puede mover cualquier cosa, ¿no? Tal vez lo dejaría ahí para continuar. Muchas gracias, Gloria. Se puede mover casi cualquier cosa. Quiero hacer una pregunta más para Elvira y si están de acuerdo vamos organizando una rondita para conclusiones. Mi querida Elvira, porque frente a esta urgencia de tomar una definición política, el mensaje es contundente, es decir, nunca más un mundo sin ellas, nunca más un mundo sin mujeres. Tanto que ya vimos los malabares de la Brigada para Leer en Libertad, que tuvo que cancelar este curso que había anunciado, donde iban a participar únicamente escritores, y las mujeres escritoras dijeron, ¿y nosotras qué? O sea, no hay mujeres que escriban, pero eso está muy de la mano a los malabares a los que ya hacía referencia Gloria, que tiene nuestro presidente, el jefe del Ejecutivo, minimizando la violencia y el impacto que tiene esta emergencia hacia el interior de los hogares, como ya lo analizaba Elba. No es una cosa menor, dado que no es una posición personal, sino una forma de interpretar y de hacer política pública. ¿Qué opinión te merece esta perspectiva y de qué manera propiciar un cambio verdaderamente transformador desde la sociedad civil o desde la academia? Pues si ya supiéramos, ya se habrían cambiado un montón de cosas, ¿no? Pero yo soy muy optimista y también en estos recorridos históricos veo los avances, veo la manera en que sí se han roto cuestiones, sí han habido transformaciones y eso me motiva, aunque a lo mejor a paso lento, a veces, como dice Elba, avanzamos 3 y luego retrocederemos 2, pero apostar por ese avance es lo que yo creo. Y para mí la palabra clave en todo esto es la sensibilización. Si no hay sensibilización, ni el presidente va a entender la importancia que tiene la presencia de las mujeres, la preocupación que tenemos en los ámbitos de violencia. Sin eso yo estoy segura que no va a haber esa transformación, ¿no? Hemos insistido mucho que el género se construye, hemos visto las etapas en cómo se construyen estas situaciones donde las instituciones tienen mucho que ver y es ahí donde tenemos que dar muchísima lata, ¿no? La familia. Sé que es difícil entrar a cada familia, pero sí podemos empezar a sensibilizar, a hacer ese gran esfuerzo. A veces parece una locura, pero se debe de intentar. Y cuando me invitan a escuelas primarias, yo digo, bueno, ¿y qué hago yo aquí? O sea, mi público, niños de 8 o 9 años, pero por algo se empieza, ¿no? Entonces, de pronto, yo recuerdo mis tips para llamarle la atención a los niños y a las niñas pequeños. Un día se me ocurrió decirles, a ver, yo les vengo a hablar, ¿quién de ustedes hoy, su papá, les hizo el desayuno? Y todos los niñitos, los papás hacen el desayuno. Digo, de eso les vengo a hablar, de que eso no es lo que es normal, que papá y mamá nos tienen que hacer esto. ¿Cómo empezarles a cambiar, no? Antes de esta pandemia me invitaron a dar una plática en una primaria, primero con los papás y las mamás, y todos, no, sí, no, sí hay que cambiar, no sé qué. Luego vinieron sus hijos, no, papá, pero tú dices que es de niña usar esto, o que qué feo ser niño. Los papás, no, cállate, yo no te he dicho eso. Y les digo, no, es que eso sigue latiendo, ¿no? Entonces de pronto, a ver, niños, ¿quién de ustedes se quiere poner un pan rosa? Y los niños, ay, no, güey, ¿qué piensan eso? Eso es ir sensibilizando desde la familia, ¿no? Y claro, son pequeñitos espacios, pero imagínate si los vamos ampliando. En las mismas instituciones educativas como estas primarias, las mismas universidades, ¿no? Sigue siendo bien difícil. Digo, yo ahorita que hice esta rememoranza contigo de mi vida, pues yo desde mi trinchera, desde mi salón, hablaba sobre feminismo y sobre género, pero ahorita las chicas, muchas que fueron mis alumnas, incluso dicen, no, o sea, ya nada de estar ahí en el salón hablando desde la trinchera, tiene que haber una estructura y un plan de estudios donde cruce género y donde de todas las materias esté pendiente eso, ¿no? Tengo compañeros que me dicen, no, pero es que en mi materia, ¿para qué voy a hablar de género? Y a ver, ¿cuál es tu materia? No, pues es historia.
pues de ahí es importante, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? ¿Qué se ha hecho? La mía es discurso y narrativa, pues ahí también, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos mencionan? ¿Dónde no nos mencionan? Es importante feminizar los términos, ¿no? Pero qué complicado, ¿no? Y como ahorita decía Gloria Cariaga, finalmente en este país, principalmente la religión católica, el Vaticano, ¿cómo nos sigue jodiendo, ¿no? Y siguen las culpas, y sigue el señalamiento, y sigue esta discusión tan fuerte con el tema del aborto. Ahorita escuchar que en San Luis Potosí volvieron a echar para atrás estas propuestas, yo digo, bueno, que estos no están viendo el grave problema que enfrentamos las mujeres. Otra vez la palabra para mí, sensibilizar. ¿Y cómo sensibilizar? Pues desde estas trincheras, pero que tenemos que ir ampliando, ¿no? Estos cursos, talleres, conferencias, este mismo espacio que nos acabas tú de brindar de manera tan generosa, hace que de pronto sí la gente se empiece a preguntar, ¿no? Se empiece a cuestionar. Igual hay quien le puede apagar y le puede cambiar de canal, ignorar, pero yo le he puesto mucho a esta sensibilización, a esta fortaleza, siempre le llamo yo a esta necedad de muchas de nosotras, de abrir esos espacios, ¿no? Que en todos los espacios donde estemos, demos esa, no sé si llamada de atención, pero sí esa sacudida, ¿no? Efectivamente, yo vi este cartel de los escritores y mi marido y mi hijo, entre que luego se burlan, pero finalmente les digo, ya tienen ustedes ahí el chip. Ay, sí, ¿dónde están las mujeres? Qué bueno que te diste cuenta, o sea, eso sigue siendo todavía tan difícil. Ahorita veo que en la liga de fútbol van a apoyar otra vez nada más a la de los hombres y de las mujeres ya las van a desaparecer. Y otra vez, ¿no? Ahí están muchas aliadas, mucha gente reflexionando sobre este tema. Entonces, yo trato de ser optimista, apoyo por la sensibilización, apoyo por lo que cada una de las que estamos aquí estamos haciendo y pasamos la estafeta, porque de pronto sí, es un orgullo que de pronto tu alumna, la colega que no creía en esto, de pronto la ves en la marcha y yo, ¿qué haces aquí? No, pues que tienes razón, ya lo pensé, ya lo vi, y que a veces incluso esta cotidianidad. Fíjate que a mí me ha gustado mucho las veces que he tenido que ir ahora de compras. Bueno, algo que parecía tan sencillo te da pánico, ¿no? Porque hay que ponerse toda la cosa de protegerse, pero he encontrado a hombres comprando cosas que antes no hacían. Y ahí están con su lista, y algunos así como que no saben. Y le digo a mi marido, mira, esto los va a sensibilizar, no es tan sencillo ni siquiera ir a comprar qué arroz, qué frijol tenemos que comprar. Y a lo mejor esto va a ayudar a que se den cuenta que esos espacios no tienen que estar separados ni divididos, ¿no? Que podemos integrarlos de la mejor manera y apuesto a eso y de mi manera optimista siento que es lo que nos podía ayudar este momento de estar en casa, ¿no? De sensibilizarnos, de darnos cuenta lo que vivimos las mujeres en nuestras casas y lo que ahora hay que intentar distribuir. Digo, no es tan sencillo. Acabo de leer ahorita una noticia en Tabasco de un niñito que pide auxilio desde su ventana porque su papá está golpeando a su mamá. Y bueno, esta noticia nos tiene que sacudir, esta sensibilidad del niño de saber que su madre está en peligro y que pide ayuda, pues también es algo importante porque de pronto cuántos vecinos no escuchan este tipo de situaciones y dicen es problema de ellos y allá se ven. Se han abierto espacios, ¿no? Entonces, yo espero que este momento tan complicado, tan difícil y tan raro nos ayude a esa palabra en la que yo creo mucho que es la de sensibilizar. Sería terrible, querida Elvira, no haber aprendido nada después de esta manera tan confrontante de parar el mundo. Le he preguntado a mis compañeras en los otros foros, compañeras feministas de distintas generaciones, por si quieren incluirlo en sus conclusiones, queridas compañeras. Han sido testigas de 3 décadas en la que los hombres hemos tratado de hacer estudios, incidencia, articulación y trabajo con otros hombres. Ello ha significado también evidenciar las tensiones, las confrontaciones, las rupturas. Se puede impulsar una agenda hacia la igualdad con el involucramiento de los hombres, cuáles son los retos, los desafíos, y lo podemos incorporar, si gustan, a título de conclusiones, con sus notas, con sus propias reflexiones. Muchísimas gracias por esta conversación. Empezamos una rondita con mi querida Elba Paisana, por favor. A mí me parece, retomando lo que había señalado Gloria Cariaga, la década de los 90 nos
nos movió al replanteamiento de las mujeres podemos trabajar solas, sí conseguimos avances, todos estos son lentos, y remar contra la cultura patriarcal, machista no ha sido fácil. Y me parece que los 90s marcan momentos de construcción de políticas públicas en los diferentes ámbitos. Y ello conminó a cierto sector a vincularse, a trabajar con hombres, ¿no? Que pienso, no sé, desde los hombres que trabajan con hombres, cuáles son sus experiencias en el sentido de esta revisión o este pequeño análisis sociohistórico de lo que se ha logrado y lo que falta por construir desde los propios hombres, ¿sí? Yo veo que cuando las mujeres nos posicionamos en la agenda desde una política o desde una lucha feminista, causamos temor. Y el feminismo se estigma y se ve como peligro, como riesgo de perder esos privilegios que la sociedad patriarcal le ha dado, le ha conferido a los hombres y también a ciertos sectores de la población femenina, ¿sí? Entonces, cuando el feminismo pone en la mesa de la discusión lo que queremos, lo que ya no queremos las mujeres, pues la mayoría del machismo patriarcal violento reacciona. Y reacciona desde sus privilegios ideológicos, religiosos, económicos, desde los diferentes ámbitos en los cuales está enquistado el patriarcado. Me parece entonces que trabajar con hombres es una acción prioritaria, pero como decía, yo recuerdo mucho la frase de Gloria en un seminario: nosotras las mujeres no les vamos a hacer la tarea a los hombres. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de ese seminario, verdad, Gloria? Nosotros no vamos a hacerle la tarea a los hombres, porque nosotras las mujeres ya dimos un paso, ya descubrimos qué no queremos y estamos luchando por un mundo diferente. Pero mientras los hombres no tomen conciencia, ¿sí? De que lo que hasta ahora, estos privilegios que les han mantenido y han reproducido y han perpetuado, por ejemplo, la violencia, ¿sí? Las desigualdades, las inequidades entre los hombres y las mujeres, mientras ellos no tomen conciencia, ¿sí? Puedo retomar lo que dice Elvira, son pequeñas chispas, sí, pero son chispas emergentes. Ante la emergencia no hay un trabajo de concientización que lo que tú estás haciendo está afectando al otro o a la otra, a tus seres queridos, ¿sí? El trabajo con hombres para con hombres tiene muchas implicaciones, incluso entre ellos, ¿sí? Si a nosotros entre mujeres nos cuesta trabajo reconocer el trabajo de la otra y no denostar a la otra, porque también eso es algo que reproducimos propio de las relaciones patriarcales en las cuales nos hemos conferido, y eso que nos decimos muy feministas, ¿no? Yo digo, el denostar el trabajo de X, Y o Z, el denostar el trabajo de las propias mujeres, ¿dónde nos ubica? Y aquí unas hablan de sororidad, otras hablan de afidamento. Desde la posición teórica donde nos ubiquemos, ¿sí? Porque la sororidad suena más a conservadurismo, en cambio, afidamento más hacia la liberación, hacia el reconocimiento del trabajo entre, por y para mujeres, ¿sí? Vean cómo también el empleo de los términos nos divide a nosotras mismas, ¿no? Entonces, a mí me parece que este trabajo con hombres, ¿sí? Debe ser respetando los espacios de las mujeres con los hombres y forzosamente debe haber un trabajo de intercambio de experiencias. Pero no podemos llegar a ese intercambio, a ese trabajo, cuando los hombres mantienen sus privilegios en las reuniones con las mujeres, por ejemplo, ¿sí? O cuando nosotros las mujeres les conferimos autoridad a ellos, ¿sí? Entonces, me parece
aún en las reuniones de trabajo, aún en las reuniones, y no se diga en las reuniones de activismo, ¿sí? Uno dice, prefiero escuchar, prefiero mantenerme en el silencio porque lo que yo pueda decir puede causar una discusión que no era el son. Y otra cuestión muy importante, ¿sí? A mí me gustó mucho el comunicado que suscribieron los hombres, ¿sí? Ya lo hicieron las mujeres. Y vean ustedes cómo se percibe. Mientras lo hacen las mujeres, pareciera ser que es oposición, pareciera ser que son enemigas las mujeres, ¿no? Pero cuando lo hacen los hombres, ¿cuál es la recepción que tienen? En este caso, la presidencia. ¿Sí? Hay un sensor de saber cómo lo está percibiendo la clase política en el poder. Cuando otros hombres hablan del problema que viven o de las declaraciones, de lo que está haciendo desde un espacio de poder que se tiene los 365 días del año hasta ahorita. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que sí, la sensibilización es un paso muy importante. Llevamos 30 años de sensibilización y algo muy importante que tenemos que decir es que los cambios culturales son muy lentos, muy lentos. Para lograr lo que tenemos hoy, Olympia de Gouges han pasado 3 siglos, ¿sí? De lo que Olympia de Gouges planteó en el siglo XVIII. ¿Sí? Estamos transitando hacia el siglo XXI, estamos construyendo el siglo XXI, y a mí me parece que sí, es necesario tener esos puntos de contacto, es necesario ese intercambio, pero sobre todo, ¿sí? El trabajo está en casa, no en el casa confiriéndoselo a las mujeres, sino en las familias, en esa construcción de las nuevas relaciones de las parejas. Si ahora, por ejemplo, observamos que a los niños no les da tan duro la pandemia, no podemos pensar en que la pandemia del patriarcado pueda también encontrar, eliminar esos privilegios que construye el sistema patriarcal desde la infancia, desde las familias, desde la escuela, desde los medios, desde todo lo que nos abreva y nos construye como personas que reproducimos finalmente una sociedad patriarcal, más o menos, pero las reproducimos. Las cuestiones religiosas, ¿sí? Ahí yo coincido con Gloria, hay un riesgo, un riesgo de cómo desde las diversas religiones se ha estigmatizado el movimiento feminista con esto de la ideología de género. ¿Sí? E incluso en algunos discursos, en algunas investigaciones, se habla de la cultura de género. Vean cómo también nosotras desde la academia estamos utilizando categorías analíticas. Bueno, hoy se ha construido una ideología de género, se ha construido quiénes la han construido, quiénes la reproducen y cómo se reproduce. Entonces, a mí me parece que tenemos serios retos en tiempos de confinamiento y el diálogo, la escucha, el escuchar al otro y que la otra persona te escuche y que respete tus puntos de vista, ya con eso dimos un paso. Doctora Elba Rivera, desde la ciudad de Puebla, muchísimas gracias, querida Elba, por unirte a la conversación con todas tus reflexiones, ciencia y aportes. Mi querida Gloria Cariaga, en la Ciudad de México, doctora, tus notas finales. Muchas gracias. Pues miren, a pesar de lo que haya yo señalado anteriormente, yo creo que yo soy optimista. A mí realmente la marcha del 8 de marzo y el paro del día 9 me realimentó de una manera tan importante de pensar que esta nueva ola, independientemente de sus características que viene, es una ola que realmente viene exigiendo, demandando lo que probablemente habíamos hecho las feministas en los 60, 70. Es otra vez la salida a la calle, la visibilidad pública y eso además que al haber sido cantidad de jóvenes tan impresionante, como decía Elba, que recorrió todo el país y el mundo, ¿no?
Me parece que habla precisamente de una nueva condición. Las mujeres estamos en otro lugar. Los hombres y las mujeres estamos en otro lugar. Y me parece que la pandemia definitivamente nos recoloca otra vez y que tenemos que ver dónde vamos a quedar paradas después de este proceso. Como yo creo que, como quise señalar, los movimientos sociales no son procesos lineales. No tenemos que mirarlos así y confiarnos de que estamos avanzando, porque siempre va a haber distintas condiciones que van a estar incidiendo, algunas intencionalmente, como estas fuerzas conservadoras, pero otras como la pandemia, como la caída del petróleo, el cambio climático que nos afecta también en el proceso, ¿no? Entonces yo creo que hay distintas condicionantes a las que tenemos que estar alertas y que afortunadamente yo miro que el movimiento feminista a nivel global tiene todas esas miradas afortunadamente, ¿no? Y que las distintas declaraciones feministas que han salido hoy día en torno a la pandemia, a las críticas, cómo se han instrumentado las acciones de los gobiernos y cuáles son las propuestas que las mismas feministas están haciendo para la construcción de esta nueva realidad, realmente son muy progresistas, muy aportadoras a una nueva visión del mundo, donde precisamente haya mayores coincidencias. Yo digo que el movimiento feminista, si bien ha destacado mucho las desigualdades en las que las mujeres salimos afectadas, pues es un movimiento que busca la transformación social para todas las personas, no solamente para las mujeres. Y ahí me parece que tal vez una tarea importante primero, una tarea importante que están haciendo las nuevas generaciones es el destacar la violencia sexual, porque parece que la sexualidad nos cuesta mucho trabajo, como ya dije antes, ponerla sobre la mesa. Entonces, si no podemos hablar del placer sexual, por lo menos las consecuencias de no tener una claridad con respecto a la sexualidad, que es la violencia sexual, pues ya está sobre la mesa, está en el debate, y eso me parece que es un elemento muy importante. Pero otra cosa también que viene y que está empujando es la intersección con los otros movimientos. Yo realmente me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de sentarme, reflexionar y discutir con mujeres líderes de otros movimientos tan importantes como Elsie Campbell en el movimiento afro, como Tarsila Rivera en el movimiento indígena, como Elena Reinaga con las trabajadoras sexuales. O sea, realmente la diversidad que tiene, o con Patria Jiménez, que me formó a mí en el campo de la lucha LGBT, me parece que estas reflexiones no son fáciles, porque necesitamos derrumbar nuestros propios estereotipos y prejuicios, pero me parece que son necesarias para que realmente podamos construir un mejor mundo para todas las personas. Definitivamente sabemos que aquellos sectores colocados en condición de vulnerabilidad desde antes de la pandemia, ahora están profundizando sus condiciones de fragilidad. Entonces, pues tenemos que ver realmente cuáles son esas acciones gubernamentales que se han puesto sobre la mesa, cómo están afectando a distintos sectores de la población y sumarnos a realmente buscar un mejor mundo, una mejor sociedad, pero para todas las personas. Mi compromiso es eso, una transformación social. Yo en eso sí no me he movido. Querida Gloria, muchísimas gracias, como siempre, por tu disposición y tu generosidad para compartirte y para comprometerte, como desde que te conocemos. Mi querida doctora Elvira Carballido, ¿cómo te vas? ¿Cuáles son tus apuntes finales? Voy contenta, satisfecha, porque ahorita Gloria dijo una palabra muy importante, las coincidencias. Yo creo que mientras estemos ahí, creo que vamos a poder sumar muchísimo, ¿no? Porque es cierto, podemos tener diferencias,
maneras muy, muy distintas de ver las cosas, pero cuando encontramos la coincidencia, se fortalece. Y ahí está mi optimismo, ¿no? Ahorita estaba recordando con una querida que fue mi alumna, mi amiga, ahora mi colega Laila Sánchez Curi, nos invitaron a una charla sobre periodismo especializado y el chico nos preguntó, oigan, ¿cómo ven? ¿Los hombres deben de integrarse en esto o no? Y al mismo tiempo yo dije sí y ella dijo no. Nos volteamos a ver así, ¿cómo? Y ella dio sus argumentos por qué no, y yo di mis argumentos por qué sí. Tiene que ver con nuestras generaciones, contra nuestras experiencias, contra nuestras vivencias, pero yo siempre he puesto mucho a integrar a los hombres. Sé que es complicado porque, como también ahorita decía Elba, vienen ya con una formación y aparte como, obviamente, y como dijo Lula, que no les podemos hacer la tarea, pero a veces sí es necesario como aproximarlos, invitarlos, sensibilizarlos. Y yo me he dado mucho a esa tarea, sobre todo en el ámbito del periodismo y la comunicación, ¿no? Entonces, a veces me doy a veces ese gusto, pero a veces también ese compromiso de llamar al reportero aquí en Hidalgo y decirle, oye David, ¿te cae que en la marcha que hubo ayer la nota era que no dejaron entrar a los hombres? Cuando la nota es, ¿cuántas mujeres se están matando? Ay, doctor, por favor, o sea, yo te pido, ponte los lentes, ¿no? Tú no puedes decir que la nota fue eso. Ya escribirle una carta a la defensora del lector en el periódico y decirle, oiga, dígale a su director que él no puede ilustrar el feminicidio. Yo no quiero una foto de una mujer tirada en cualquier lugar. Yo lo que quiero es un reportaje donde se humanice y se denuncie. Y su director hasta se ve que la foto está construida. Y llamarle la atención y el director decirme, ay, Elvira, perdóname, o sea, no es conmigo, es con tu compromiso social. Entonces, ver que ya a lo mejor el periódico que critiqué y que denuncié medio cuida, a mis compañeros investigadores de la comunicación, ay, ustedes y su género y su feminismo. A ver, amigo, ¿cómo ves las películas? ¿Cómo aparecen las mujeres en las películas? ¿Cuántas veces hablamos? ¿Cuántas vemos? Ay, qué cosas dices. A ver, nada más ponte a revisar un día. Ay, las periodistas de opinión, y ay, a ver cuántas hay. ¿Cuántas mujeres opinan en la televisión? Hoy 2. ¿Ya ves? Por eso estamos diciendo, ay, no, sí. Entonces, yo los trato de jalar y trato de sensibilizarlos, ¿no? Sé que es una tarea difícil, sé que a veces sí es como estar dejando como doble o triple trabajo, pero yo considero que sí es necesario, he apostado por eso y me da mucho gusto cuando algunos compañeros investigadores de pronto los veo que ya tienen ese compromiso, reporteros que se están sensibilizando y que no es fácil, ¿eh? En muchos talleres me ha tocado 2 o 3 hombres que van a un taller sobre periodismo feminista, periodismo desde el género. Me tocó un compañero que alzó la mano y dijo, ay, por favor, pero si ustedes tienen la culpa que les vaya tan mal en la vida, ustedes se dejan. Yo, mire, compañero, nosotros años construyendo para explicar eso y usted ahorita en 3 segundos ya nos explicó todo, ¿no? Qué maravilla, pero ¿qué le parece si nos escucha, si ve un poquito más y ya terminando el curso me dice si cree que, no, que es culpa de nosotros, ¿no? Entonces, le tienes que aprender estas situaciones que no son tan sencillas, pero apuesto a eso y también desde mi optimismo veo avances. Me preocupo mucho porque siento que la pandemia paró algo que se estaba moviendo muy bien, era esta presencia en los medios, ¿no? De hablar de nosotras, de decirnos que salimos a las calles, que hicimos y de pronto, pum, parece que ya eso se olvidó y se desapareció, pero seguimos dando lata, ¿no? Y ya veo ahí a Sara Lovera, a Simag, a muchas compañeras pues, que siguen en estos espacios abriendo, denunciando y escribiendo sobre ese tema y me voy con ese optimismo, ¿no? Que este momento sí ha sido muy difícil, pero que sí nos está invitando a esa palabra por la que apuesto tanto, que es sensibilizar a nuestra sociedad, para que efectivamente, como dice Gloria, todos y todas, realmente cada sector de la sociedad, estemos cada vez en una vida pues mucho mejor. Eso es lo que me deja toda esta charla. Doctora, muchísimas gracias. Como siempre, la responsabilidad y el compromiso, independientemente del frente en donde nos movemos, como palancas de transformación social. A mí no me queda más que reiterar, como siempre, todo mi afecto y mi admiración por estas 3 mujeres referentes en donde han descansado las movilizaciones sociales del feminismo y de la igualdad social en las últimas décadas. Les mando mi afecto, mi admiración hasta Puebla, en Pachuca, en la Ciudad de México. Mi nombre es José Alfredo. Con toda certeza, usted y yo
nos volveremos a abrazar. Hasta la próxima. Gracias. Gusto en verla, Selva, Gloria. Las Gracias. quiero.